Doy ahora la palabra al distinguido representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Antes de empezar nuestra intervención, Bolivia se suma a las palabras de solidaridad y condolencias a los pueblos de Estados Unidos, Argentina y Bélgica después del horrible atentado sufrido en las últimas horas aquí en esta ciudad. Empezamos esta intervención saludando la presencia entre nosotros del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de su delegación. Señor presidente, el informe presentado por la Secretaría General pone nuevamente en evidencia el rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera arbitraria y unilateral por los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano y contra toda la comunidad internacional. Este bloqueo afecta la cooperación internacional, afecta la salud y la alimentación, afecta la educación y la cultura en Cuba, afecta su comercio exterior, afecta la inversión extranjera, también tiene afectaciones financieras y bancarias en la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil y además la industria azucarera. Este bloqueo es un ejemplo de la unilateralidad con que Estados Unidos actúa en el mundo. Pese al bloqueo, de todos modos, Cuba es un ejemplo en el desarrollo social y es un ejemplo en la cooperación y es un ejemplo en la solidaridad. Señor presidente, Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo injusto. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegítimo. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo inmoral. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegal. Este país impone un bloqueo extraterritorial que contraviene los fines, principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos impone un bloqueo que lacera los principios de soberanía, de no intervención en asuntos internos, de libertad de comercio y navegación. Estados Unidos impone un bloqueo que intenta socavar el derecho del pueblo cubano a su libre autodeterminación y a los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Señor presidente, quiero en esta oportunidad recordar las palabras de Nelson Mandela, quien nos decía, y abro comillas: durante todos los años que he estado en prisión, Cuba fue una inspiración. Las victorias de Cuba destruyeron los mitos de la invencibilidad del opresor blanco. Inspiraron a las poblaciones luchadoras en Sudáfrica, en un momento clave en la lucha por la liberación en Sudáfrica de nuestro pueblo frente al régimen del apartheid. ¿Qué otro país puede mostrar una hoja de servicios tan generosa y solidaria a las causas de liberación en África que Cuba? Cuba ha sido un ejemplo de entrega y de servicio a los demás. Quiero repetir esta última oración de la frase de Nelson Mandela. Cuba ha sido un ejemplo y es un ejemplo de entrega y de servicio a los demás. Señor presidente, nos quieren venir a dar lecciones de democracia. Nos quieren dar lecciones de democracia quienes le dan la espalda al derecho internacional. Nos quieren venir a dar lecciones de democracia quienes creen que el multilateralismo es un teatro. Nos quieren venir a dar lecciones de democracia quienes organizan golpes de Estado. Nos quieren venir a dar lecciones de democracia quienes intervienen en nuestros procesos políticos con absoluta impunidad. Pero también nos quieren venir a dar lecciones de derechos humanos. Quieren dar lecciones de derechos humanos quienes promueven y han promovido la tortura. Quieren dar lecciones de derechos humanos quienes han convertido a la base naval de Guantánamo en una cárcel ilegal. Quieren venir a darnos lecciones de derechos humanos quienes tienen cárceles y centros de detención
clandestinos repartidos por el mundo. Quieren venir a darnos clases de multilateralismo quienes no creen en la ciencia y quienes no creen que el cambio climático está provocado por la mano humana. Señor presidente, nos quieren creer a que son excepcionales. Ese discurso de excepcionalidad no es solamente peligroso, no es solamente ofensivo. Ese discurso no solo es atentatorio a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a los propósitos de esta organización, sino que demuestra, como lo dijo el propio presidente Evo Morales, la soberbia de un gobierno en contra de todos los pueblos. El gobierno de los Estados Unidos no es excepcional, aunque sí es único. Es el gobierno responsable de este bloqueo genocida sin parangón en la historia de la humanidad. Es único porque no respeta el derecho internacional, es único porque no le interesa el multilateralismo, es único porque además actúa con la más flagrante impunidad. Señor presidente, es hora de que nuestra Asamblea, estas Naciones Unidas, hagan respetar las decisiones que ha tomado. Bolivia viene nuevamente a apoyar decididamente la resolución que se planteará ante esta Asamblea, pero también viene a agradecer la solidaridad, la maravillosa solidaridad que ha salvado decenas de miles de vidas en mi país, la solidaridad del pueblo cubano. Esa solidaridad desplegada no solamente en mi región, sino en todo el mundo. Cuando el ébola atacó a nuestros países de África, ahí estaba Cuba. Cuando los huracanes golpean a nuestros hermanos del Caribe, ahí está Cuba. Cuando el analfabetismo atacaba a mi pueblo, ahí estuvo Cuba. En los lugares más remotos, con sus médicos, más de 50.000 médicos alrededor de todo el mundo. Pero aún más importante, Cuba está ahí con el ejemplo, con la dignidad, con la inquebrantable fortaleza. Señor presidente, Bolivia pide, reclama y exige que se levante el bloqueo. Muchas gracias. Doy las gracias al distinguido representante del Estado Plurinacional de Bolivia.